como tú y yo somos uno. Escuché un conocido predicador, que me reservo su nombre, decir llorando, lágrimas corrían por sus mejillas. Por ende, ¿sabe qué decía? La única oración que Jesús hizo y que Dios no ha podido contestar es la que hizo en Juan 17, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Todas las oraciones que Jesús hizo, Dios las contestó. La única que no podía contestar es esa. Porque aquí cada quien ala para su lado, aquí hay competencia, aquí hay envidia, aquí hay celo, aquí hay contienda, aquí hay rencor. Hasta el punto que han habido pastores que han mandado a retirar a sus miembros de la iglesia, de la escuela, como que si fueran miembros de la iglesia, como que si fueran dueños de los miembros, como que si fueran dueños de la iglesia. Y se fueron. O sea, los miembros de la iglesia por respeto se fueron. Unos han regresado. Maestro, vengo a pedirle perdón. Mi pastor me dijo que usted era un falso maestro. Yo escuchando los CD, hice un seguimiento, me di cuenta que usted es falso, no tiene nada. Perdóneme, hermano, ¿puedo regresar? Regresa, no tengo problema. Para nada. ¿Cómo puede alcanzarse el objetivo del establecimiento del reino si un pastor está atacando a quien Dios envió a Margarita a enseñar? No es que soy la gaseosa del desierto, la mamá de los pollitos, el labón perdido, pero yo sé que Dios me envió acá a Margarita. Entonces, en vez de prestar la colaboración, de venirse a sentar a ver hasta dónde yo estoy equivocado, porque si estoy equivocado yo no tengo problema que usted me siente y me corrija. Venga, dígamelo, demuéstremelo por la Biblia que estoy equivocado. Fue lo que dijo Martín Lutero. Demuéstreme por la palabra que yo estoy equivocado y me retractaré de lo que he enseñado. Pero demuéstremelo. Es la única oración que no ha podido ser respondida por Dios. Observe que el centro de la oración es la unidad. Vivir en unidad es vivir en el carácter de Dios, es vivir en el carácter de Cristo, es vivir en el carácter del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos son uno. Mire, escuche esto que esto le va a patear a usted. Y los que me están escuchando por el CD, esto es serio. Escuche esto lo que le voy a decir ahora. Satanás ha logrado hacer con los demonios lo que el Espíritu Santo no ha podido hacer con la iglesia, unirlos. Repito, Satanás ha logrado hacer con los demonios lo que el Espíritu Santo no ha podido hacer con la iglesia, unirlos. Jesús dijo, si Beelzebú echa fuera a Beelzebú, su reino está dividido. No esperes que un demonio eche fuera demonio, pero sí esperes que un pastor bote a la gente de la iglesia. ¿Aló? Ataque a los otros, hable del otro. ¡Qué desgracia! O sea, ¿hacia dónde vamos con esto? ¿Cuál es el camino? ¿Qué estamos haciendo? Factores, vamos a estudiar factores de la unidad. En cuanto a la unidad, debemos tomar en cuenta ciertos factores que son determinantes para la unidad. Dios no quiere uniformidad. ¿Sabe dónde está la uniformidad? La uniformidad está en que yo pretenda que Jorge deje de hacer lo que Dios le llamó a hacer para que haga lo que Dios me llamó a hacer a mí. Eso no es unidad, eso es uniformidad. No. Unidad es un solo patrón. Unidad es que él, sin dejar de hacer lo que Dios le mandó, lo que Dios le llamó a hacer a él me presta a mí la colaboración para que yo alcance lo que Dios me llamó a hacer a mí, y viceversa. Pero no descuidamos ninguno de los dos. Nuestra misión, nuestra visión. No atacamos ni la visión ni la misión. El día que usted ataque la visión de otros, usted quiere uniformidad. Usted quiere que la gente le preste atención a usted. Usted no colabora con nadie. Usted no va a la reunión de pastores. Usted se cree la gaseosa del desierto. Usted se cree el único, se cree el apóstol de la isla. Vaya a bañarse. Vaya a bañarse. Y se creen los dueños de la iglesia. Vayan a bañarse. Porque Dios no trabaja así. Dios no quiere uniformidad. Perdóname, unidad es respeto, unidad es consideración, unidad es apoyo. Eso es unidad. El conjunto de la deidad trabaja en la diversidad. ¿En la qué? En la diversidad, pero en unidad. Es decir, ellos son diversos en las acciones, pero uno en las intenciones. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 4, 6, dice que el Padre trabaja con las operaciones, el Hijo con los ministerios, el Espíritu Santo con los dones. ¿Usted se da cuenta que las operaciones son diferentes, pero son unas intenciones? Ahí está la unidad.
Deje que el Padre trabaje con las operaciones, que el Hijo trabaje con los ministerios, que el Espíritu Santo trabaje con los dones. Ellos no se invaden ellos mismos. Ellos se respetan. Si ellos se respetan, ¿quién es usted para no respetar a los demás? Respete. En Hechos 10:38 dice que el Padre es el que unge, Cristo es el ungido y el Espíritu Santo es la unción. ¿Se da cuenta usted? Que hay unidad, pero hay diversidad en qué, en las acciones, pero son uno en las intenciones. Existe la unidad. ¿Hay uniformidad allí? No. El Padre no es el que unge, a la vez es la unción y a la vez es Cristo. No. El Padre es el Padre, el Espíritu es el Espíritu y Cristo es Cristo. Podemos notar que hay una diversidad en las acciones, pero uno en las intenciones. Este debe ser el carácter de la iglesia, que haya una comunión independientemente de que en las acciones seamos diferentes. Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 7, dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho, no para aprovecharse de la gente, para provecho. Observe que Pablo expresa a cada uno por individual. En el verso 20 dice que son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Aunque cada miembro ocupa una función en el cuerpo, sigue siendo uno, porque hay una unidad sin uniformidad. Muchas veces confundimos la unidad con la uniformidad y te doy un ejemplo. Yo lo que decía ahora, Dios me hizo un llamado al ministerio de maestro y me dio una misión, una visión, pero no puedo pretender que un pastor o el cuerpo de ministro deje de hacer lo que Dios le encomendó para que ellos emprendan a hacer lo que Dios me mandó a hacer a mí. La unidad está en que sin dejar de hacer lo que Dios les mandó a hacer, ellos presten la colaboración en lo que Dios me mandó a hacer a mí. Eso se llama unidad. ¿Por qué yo creo que la intención ha sido buena en algunos, donde se da lo que llaman una confraternidad de pastores para confraternizar. ¿Para qué? El término lo dice confraternizar. Para unir esfuerzos, para unir ideas, para unir visión, para unir visión. ¿A qué te envió a ti, Joel, Dios, a esto? ¿Qué le envió a usted, Short, a esto? ¿Qué te envió a ti, Edgardo, a esto? ¿Qué te envió a ti, Rodolfo, a esto? ¿A qué te envió a ti? Me envió a esto. Bueno, vamos entonces a unirnos, porque el propósito es uno solo, que es el rescate de los valores del reino. Vamos a unirnos, vamos a hacerlo, vamos a trabajar. Independientemente de cuánto tú tengas que colocar en dinero, cuánto tengas que colocar tú en pancartas, en material didáctico, en personal, y lo que sea, pero vamos a trabajar. El mundo se está perdiendo y nosotros lo que estamos es jalando cada quien para su propio lado, metiéndonos zancadillas, compitiendo nosotros mismos. Eso no es lo que enseña la Biblia, hermano. Unidad lo tenemos en un Juan el Bautista que preparó discípulos para enviarlos a trabajar con Jesús. Le digo, vayan con Él, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, váyanse con Él, estén con Él. Y los discípulos de Jesús, muchos de ellos fueron discípulos de Juan. Juan no tenía problemas ni tenía rollo. Yo sé que a mí se me acabó el ministerio, eso se acabó para mí, váyanse con Él. Es necesario que yo mengue para que Él crezca. Aquí nadie quiere menguar, aquí todo el mundo quiere crecer. Nosotros estamos como los ajos, pura cabeza, no hay cuerpo. La maceta de ajo es pura cabeza, pura cabeza. Pero ¿quién es cuerpo? Aquí nadie quiere ser cuerpo. Puros indios, puros caciques, pero nadie quiere ser indio. ¿Aló? No hay ovejas. O sea, todo el mundo es ministro, todo el mundo es apóstol ahora. Dígame esa digestación de apostolados que hay ahora, esa proliferación de apóstol. Todo el mundo es apóstol. No han sembrado ni una mate mango en su casa y ya son apóstoles ya. No han hecho nada por su nación y no han hecho. ¿Sabe qué es un apostolado? Me decía un predicador. Hoy me llamó una persona que está siendo usada por Dios tremendamente. Fue uno de mis discípulos y me consiguió por YouTube. Tenía como 12 años que no sabía de mi persona y fue a predicar a una iglesia en Puerto La Cruz, Barcelona. Y el pastor le digo, yo soy discípulo del maestro Briceño. No me digas, tú conoces al maestro, fue mi maestro por tanto tiempo, tengo como 2 años que no lo veo. Le abrió YouTube y vio los videos, se alegró, le anunciaron de la televisión, ya Briceño es dueño de un canal, Dios lo está bendiciendo, cómo Dios lo está usando. Inmediatamente buscó el teléfono y me llamó y me dijo, Briceño, una sola cosa quiero decirte. De anoche a hoy Dios me dijo que te dijera esto, y no sé cuánto tú crees en lo que Dios habla,
Pero yo no soy el que dice, así te dice el Señor, y yo no he dicho nada, eso lo aprendí de ti, tú eres mi maestro, mi respeto, pero ¿sabe lo que es el apostolado? El apostolado es un vaso, es un recipiente que está vacío donde lo llenan los demás ministerios. O sea, nadie puede ser apóstol si no ha sido profeta en excelencia, si no ha ejercido la maestría en excelencia, si no ha ejercido el evangelismo en excelencia y si no ha ejercido el pastorado en excelencia. Un apóstol tiene que ser un excelente pastor, un excelente maestro, un excelente profeta, un excelente evangelista para llegar a ser apóstol, porque el apostolado es la corona de los más ministerios. Gente que ni palabra tiene, ni son evangelistas, son unos sinvergüenzas, unos delincuentes, no enseñan nada. Suban al púlpito, cuando suben no te enseñan nada y ya son apóstoles. Yo no sé dónde sacan eso. Ahorita todo el mundo es apóstol. Apóstol no, apóstata lo que son. Lo toma como un ascenso del pastorado. Ajá, sí. ¿Quién sufre con eso, mamá? La iglesia. ¿Quién sufre con eso? Nuestra gente está sufriendo. El pueblo, la iglesia, el reino sufre con eso. Dios no pierde. Pero ¿cómo se pierde el propósito de Dios en la iglesia? No existe eso, la unidad no existe. No hay unidad en el cuerpo. Mire, señores, vamos a hablar de la unidad en la diversidad. Efesios 4:11 nos presenta 5 dones ministeriales que por ende tienen diferentes funciones. Tome en cuenta que al final de cada expresión, cuando nombra los dones, aparecen una letra S. Apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Esa S, según el griego, no solo indica pluralidad, sino versatilidad o diversidad. Es decir, lo que quiere expresar el texto no es que tan solo Dios tiene muchos apóstoles, sino que tiene diferentes tipos de apostolados. Dios no solo tiene muchos evangelistas, sino que tiene diferentes tipos de evangelistas y así se dan con todos los demás ministerios. Usted agarra a Gigi Ávila como evangelista y me agarra a Jimmy Swaggart como evangelista. Los dos son evangelistas, pero son dos tipos de evangelistas. Según este texto podemos ver la diversidad en los ministerios, pero debe haber una unidad en ellos. Todos no son iguales ni operan iguales, pero tienen un denominador común y eso se les llama unidad. En el verso 16 de Efesios 4, Pablo dice que los ministerios tienen que unirse como las coyunturas. Y en esto podemos ver la unidad de la diversidad. Las propiedades de las coyunturas en el cuerpo están en que al unirse le proporcionan al cuerpo 3 funciones que son determinantes para beneficio del cuerpo, que esas funciones son unidad, movimiento y sostén. La unidad tiene que ver con la comunión, el movimiento con la vida de actividad y el sostén con la solidez. Si los ministerios como coyuntura no se unen al cuerpo, que es la iglesia no alcanzará como cuerpo, no alcanzará comunión, no se mantendrá en actividad y nunca tendrá solidez. ¿Quién sufre? La iglesia. Pablo dice que nosotros como ministros no dejamos de ser parte del cuerpo, pero ¿qué somos del cuerpo? ¿Qué parte somos? Las coyunturas. Cuando usted se une, las coyunturas se unen entre sí, le producen al cuerpo. ¿Qué le producen? Le producen movimiento, le producen unidad y le producen sostén. Cuando las coyunturas no se unen, no hay en el cuerpo un movimiento y no hay unidad y no hay sostén. No hay unidad entre Jorge y mi persona, entre Joel y mi persona. Nos atacamos. Hay diferencias que las puede haber, pero vamos a hablar. Uno de los dos tiene que tener la razón, los dos no la podemos tener. Como tú y yo somos uno. Escuché a un conocido predicador, que me reservo su nombre, decir llorando, lágrimas corrían por sus mejillas. Por ende, ¿sabe qué decía? La única oración que Jesús hizo y que Dios no ha podido contestar es la que hizo en Juan 17, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Todas las oraciones que Jesús hizo, Dios las contestó. La única que no podía contestar es esa. Porque aquí cada quien ala para su lado, aquí hay competencia, aquí hay envidia, aquí hay celo, aquí hay contienda, aquí hay rencor. Hasta el punto que han habido pastores que han mandado a retirar a sus miembros de la iglesia, de la escuela, como que si fueran miembros de la iglesia, como que si fueran dueños de los miembros, como que si fueran dueños de la iglesia.
Y se fueron. O sea, los miembros de la iglesia por respeto se fueron. Unos han regresado. Maestro, vengo a pedirle perdón. Mi pastor me dijo que usted era un falso maestro. Yo escuchando los CD, hice un seguimiento, me di cuenta que usted es falso, no tiene nada. Perdóneme, hermano, ¿puedo regresar? Regresa, no tengo problema. Para nada. ¿Cómo puede alcanzarse el objetivo del establecimiento del reino si un pastor está atado? Y me retractaré de lo que he enseñado. Pero demuéstremelo. Es la única oración que no ha podido ser respondida por Dios. Observe que el centro de la oración es la unidad. Vivir en unidad es vivir en el carácter de Dios, es vivir en el carácter de Cristo, es vivir en el carácter del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos son uno. Atacando a quien Dios envió a Margarita a enseñar. No es que soy la gaseosa del desierto, la mamá de los pollitos, el labón perdido, pero yo sé que Dios me envió acá a Margarita. Entonces, en vez de prestar la colaboración, de venirse a sentar a ver hasta dónde yo estoy equivocado, porque si estoy equivocado yo no tengo problema que usted me siente y me corrija. Venga, dígamelo, demuéstremelo por la Biblia que estoy equivocado. Fue lo que dijo Martín Lutero. Demuéstreme por la palabra que yo estoy equivocado.